Buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de Business Night Talks. El día de hoy tenemos el orgullo, el honor, el gusto de compartir con Eric Jürgensen, gerente general de Latina. Eric, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido a este foro. Muchas gracias, Jorge. Me siento muy contento de estar acá, siendo tu invitado en este programa Business Night Talks. Gracias por tu presencia. Me gustaría empezar con algo personal. Cuéntanos cómo llegaste a ser gerente general de un canal tan importante como Latina, ¿no? ¿Qué pasos te fueron llegando allá? Y si esto fue planeado o se vino dando. Bueno, yo voy a contar un poco de mi historia entonces. Yo empecé a estudiar en la universidad. A mí me gustaba mucho la matemática, física, química y había decidido estudiar ingeniería. Y decidí empezar a estudiar ingeniería de sistemas. Me fui a Estados Unidos, me tragué todas las físicas, las químicas, los cálculos y varios años de ingeniería, pero pasó el tiempo y dije, me cambié de universidad, me cambié de Los Ángeles a Arizona por una beca. Y en esa época, los años 81, 82, no se veía todavía el tema de las computadoras, no teníamos computadoras. Entonces, yo dije, mi padre está metido en la parte de business, a ver, ¿por qué no me tomo un semestre, algunos cursos de business y veo? Y me tomé un semestre finanzas, marketing, management y otros. Y desde el momento que tomé la clase de marketing, me encantó el marketing, me encantó la creatividad, el poder vender, el poder convencer. Entonces me identifiqué y decidí dejar la ingeniería de sistemas y me gradué en Business Administration y saqué una especialización en marketing. Y ahí llegué a Bolivia, empecé a trabajar, como es la vida. eh, Mi padre me dice, bueno, ¿dónde quieres trabajar? Tenemos algunas empresas. Y dije, no, tú has invertido en mí, así que voy a buscar algo y si en 90 días no encuentro nada, yo te toco la puerta. Y encontré un anuncio en el periódico que decía, se busca asistente gerente general, área limitada. Me fui a área limitada, una empresa que vendía productos de oficina y computadoras y impresoras Epson. Entonces me contrató de asistente, el gerente Luis Azurduy, y trabajé con él cerca de 6 meses. Y esto fue el año 86, y hacia noviembre del 86 me pide el que le prepare una conferencia de prensa para lanzar la Epson 2 y que invite a los medios de comunicaciones. Bueno, así lo hice, hicimos un cóctel, invité a los canales de televisión, hice una presentación y ahí conocí a la familia Garafulik, que era dueña del primer canal privado de televisión en La Paz, eran canales locales. Conversamos mucho esa noche y él en la noche me dijo, quisiéramos conversar con mi padre el día de mañana, te invitamos al canal. Fui al día siguiente y ahí me ofrecieron que entre a la parte comercial y entré de ejecutivo, de asistente, de ejecutivo de ventas en la parte comercial, y así empezó mi carrera en el año 87. Del año 87 hasta el día de hoy estoy trabajando, son ya 38 años que he trabajado en televisión, únicamente en televisión, y he recorrido todos los diferentes departamentos de los canales. Empecé 5 años en la parte comercial, después en la parte de programación, que me encanta la parte de contenido, producción, programación, finanzas. Fui gerente general de varios canales, estuve en Bolivia, después me mudé a Paraguay, donde me contrataron como director ejecutivo, gerente general de Telefuturo de Paraguay, canal de un amigo mío, Bierzi. Y después me vine a Perú a través de un headhunter. Llegué y me llamaron porque unos amigos de Telemundo habían mandado mi currículum a la gente de Plural, quienes en ese momento se estaban haciendo cargo de las acreencias de América, porque América había entrado en un proceso concursal en Indecopi. Entonces vengo, me paso todo el proceso del headhunter y paso el proceso de las entrevistas con los grupos. Eran 3 grupos: el grupo del comercio, el grupo de la República y el grupo de don Julio Mario Santo Domingo de Colombia. Y pues me hacen una oferta, acepto la oferta y
me vengo a trabajar llego el 26 de mayo del 2003 y el 4 de junio justamente la junta de acreedores y ahí se aprueba que el manejo se lo entrega a los acreedores con mayor capacidad y ellos lo logran con el 51.75% de los votos y así Plural se hace cargo de administración. Yo en ese momento me hago cargo de un canal que estaba quebrado con más de $100 millones de deuda y un patrimonio negativo de $80 millones. Bueno, y en ese momento no sabía si reír, llorar, etcétera, pero ya había venido, había traído a mis hijos, me había quedado viudo en ese momento, una tragedia grande que había pasado el año 2002. Después conversamos de eso, pero eh, llegué acá con muchas ganas de hacer cosas. eh, Llegué a un canal donde realmente no había nada. Yo no conocía prácticamente a nadie. Entonces contraté a alguien de mucha confianza que era Benjamín Guamán de los Heros, que me ayudó en la parte financiera para yo dedicarme a la parte televisiva y después empecé a hacer cambios y teníamos Televisa y yo programaba Televisa durante los últimos 26 años, 30 años, así que conocía muy bien el material de Televisa. Es increíble cómo el Chavo y Televisa me ha ido acompañando a los diferentes canales donde he estado y también en Perú, en América, estuve en América desde el 2003, en el proceso concursal, que tenía que sacarse el canal durante 17 años, del 2003 al 2020. Pero lo sacamos el 2011 en 7 años y medio, pagamos las deudas y lo sacamos de Indecopi y después conseguimos un patrimonio positivo. Y desde el día de octubre del 2003 hasta el día de hoy, América es un canal muy sólido, muy líder y me siento muy contento de haber hecho ese canal, pero no es solamente yo el que ha hecho eso, sino es el gran trabajo de todos mis compañeros de trabajo a quien siempre agradezco porque gracias al trabajo de todos ellos que América es lo que hoy día es. Pasa el tiempo, me quedo con ellos y el 2024 termino de trabajar, hay un cambio de directorio y deciden, yo me había ido solamente de director de contenido y programación, seguía manejando todo eso, pero en agosto 24 termina mi contrato y viví en Miami, trabajaba con Ángel González también, le ayudaba a él en otros países, excepto Perú, donde ayudaban con sus canales de Bolivia, de Chile, de Paraguay, etcétera, donde yo tenía conocimiento. Y después en noviembre, diciembre del 24 me llama la gente de Foca, me llama un headhunter, sigo el mismo proceso y en febrero me hacen la invitación y en febrero decido venirme de vuelta a vivir a Perú y el 1 de marzo asumo la gerencia general y la dirección de contenido y programación de Canal Latina. Un nuevo reto que Dios me pone en mi camino, con mucho gusto, lo acepto y estoy acá tratando de competir conmigo mismo. Lo digo en broma, pero me da mucho gusto poder estar de vuelta en este hermoso país que siempre me ha tratado bien. Mi quinta hija ha nacido en Perú, así que me siento peruano también. Qué bueno tenerte de vuelta, ya hace algún tiempito. Mira, de esta primera parte de la historia, me quedé con ganas de hacerte una pregunta, pero no quería Por favor. interrumpirte. Y es, llegas a un canal quebrado donde me imagino que la moral debe estar por los suelos del equipo. Me imagino pues que el entorno no debe haber sido muy fácil con tanta gente tocando la puerta tratando de cobrar. Y la pregunta en concreto es, ¿qué hiciste para levantar el ánimo de las personas y que pudieran aceptar o tomar como propio ese proyecto, esa estrategia que estabas planteando para poder hacer un turnaround en la mitad del tiempo que se habían planteado? Creo que lo más importante es, digamos, el ejemplo, la actitud que uno tiene. La actitud para mí es importante, el ejemplo es muy importante. Yo soy una persona muy optimista eh, y desde el primer momento que llegué sabía que íbamos a tener una tarea difícil, pero yo venía de mercados mucho más complicados, más pequeños, donde teníamos que suplir la falta de recursos con creatividad. Y creo que eso me ayudó mucho
porque cuando gerentamos empresas con falta de recursos, uno utiliza más la creatividad. Entonces, la mezcla de ese optimismo, la mezcla de creatividad, la mezcla de tal vez que empecé a crear un equipo, yo era totalmente convencido que la producción nacional en ese momento iba a ser el antídoto, iba a ser la gran diferencia, la ventaja competitiva de los medios de comunicaciones en todo lado. Y hoy lo vuelvo a ratificar. Y menos mal que hemos seguido por ese camino. Entonces, creo que una mezcla de optimismo, de actitud, de seguridad, de darles confianza y de darles ejemplo y de trabajar realmente, ¿no? Y hacer ese esfuerzo que el ganador hace de quien ocupa un segundo lugar, ese esfuerzo adicional. Creo que es muy importante para toda nuestra vida, eh, eh, y remangarse y hacer todo en equipo, trabajar. Entonces, es una suma de todo eso, Jorge, y confiar, empezar a crear un gran equipo, y así fue, creamos un gran equipo en todo lado, delante de pantallas, detrás de pantallas, y ese equipo sigue hoy día, y me siento muy contento por ello. Entonces, me traje también un talento de otros canales y eso fue algo muy importante que me ayudó a hacer el turnaround de ese canal. Muy, muy interesante, la verdad. Em, Sin embargo, estamos ahora en otro desafío. Los tiempos han cambiado un poco. Latina es un gran canal. ¿Cómo defines hoy la visión de Latina y hacia dónde la queremos llevar o la quieres llevar, perdón? Bueno, la misión o visión de Latina es realmente ser un canal relevante en Perú, sobre todo en la producción de contenido relevante a nivel de entretenimiento, a nivel de prensa, con mucha confianza, ¿no? Mucha credibilidad. También poner nuestro grano de arena en la sociedad peruana para volverla una sociedad más responsable, una sociedad más inclusiva, una sociedad que vuelva algo muy importante, Jorge, que es algo que se está perdiendo mucho, que son los valores. Los valores que se nos han enseñado a nosotros y que nuestros padres han aprendido y que lamentablemente hoy la tecnología y los celulares y todos estos están haciendo que nos alejemos un poco de los valores. Y los valores para mí son piezas fundamentales, son rocas fundamentales para todo en la vida, para nuestra forma de ser, como personas, como padres, como ejecutivos, como empleados, en todo sentido, ¿no? Me refiero a todos los valores de la integridad, la humildad, ¿no? De la honestidad, todos esos que son fundamentales y yo he tratado de siempre basar en mi vida en ese sentido, apoyarme en todos esos, en esos grandes lineamientos y así es como también he creado un grupo que también comulgaba conmigo en ese mismo aspecto. Oye, muy interesante. ¿Y cómo has logrado incorporar esta transmisión de valores tan importantes como la integridad, la honestidad, el trabajo, dentro de una programación? Mira, cuando uno habla de esas cosas es muy fácil hablar, ¿correcto? Lo difícil es hacerlo. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando uno habla es ser ejemplo. Entonces, si yo digo que hay que ser puntual, ¿quién debe ser puntual? El primer puntual debo ser yo. El gerente general debe ser el primero en llegar al canal. Y así fue. Durante toda mi vida yo soy el primero en llegar al canal y mi auto estaba parqueado ahí. Todo el mundo sabía que yo estaba temprano en la mañana y todo el mundo sabía que mis puertas estaban abiertas y que cualquier persona podía entrar, me podía compartir sus problemas, compartir conmigo. Entonces, eso es un tema fundamental, ¿de acuerdo? Em, Hay cosas que son innegociables, como la integridad, por ejemplo. Para mí la integridad es fundamental. Cuando alguien falla en un tema de integridad, para mí es un strikeout, como se llama en béisbol, es una pérdida total, ese minuto se acaba el tema. Ahí no hay una segunda oportunidad en la variable, en el valor de la integridad. La humildad es el gran amigo
nuestro. Y el ego es el gran enemigo. Entonces, yo siempre he practicado todo con humildad. Ese es el valor que más me gusta y es el que más le gusta a Dios. Yo soy cristiano, entonces también he tenido la ayuda de Dios para hacer justamente todo lo que me he puesto en el frente. He tenido ese apoyo muy grande. Entonces, eso es fundamental también, ¿no? Y después viene la honestidad, viene la gratitud, que también es algo fundamental. Eh, y son cosas que se van armando. Eso tiene que estar fundamental en lo que es periodismo, todo lo que es honestidad, lo que es confianza, lo que es credibilidad, ¿no? Eso es fundamental. En las producciones, en las ficciones que hemos hecho, Al fondo del sitio, todas esas historias que han cautivado al Perú, siempre hemos dado muestras de valores. La familia González daba valores, mucho más que la familia Maldini, por ejemplo. Entonces, en la historia misma de la ficción tratábamos de nosotros entregar lo que son valores, lo que es cosas buenas, ¿correcto? Entonces, eh, obviamente en lo enlatado se puede elegir cosas en el enlatado, como por ejemplo he elegido Los Elegidos, he traído los 10 mandamientos, he traído películas cristianas y muchas cosas que uno puede poner su pequeño grano de arena en lo que son materiales enlatados. La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, que es un material enlatado de fe, etcétera, que ayuda. Ahí también hay una diferencia interesante, ¿no? Y en lo que es tratar de poner mensajes, yo he escrito un libro donde mandaba mensajes a todos mis empleados, eran mensajes motivacionales, inspiradores, sacados de la Biblia, de diferentes libros, los mandaba todos los lunes, pero además utilizaba los mensajes para ponerlos en la pantalla todas las madrugadas y a finalizar la emisión. Al inicio de la emisión y al final de la emisión eran mensajes donde yo aprovechaba de bendecir a la cantidad de miles de televidentes que nos ven, que nos veían en América, y ahora hago lo mismo a los miles y millones de televidentes que nos ven también en Latina. Entonces creo que es importante el momento que un día bendice a alguien, le desea el bien a alguien. Dios te dice que cuando uno bendice, recibe bendiciones de vuelta. Entonces son esas cosas o esos ejemplos que te digo hoy que para mí son importantes y han sido pieza fundamental y me siento muy contento de poder hacerlas, porque si estuviera en otro rubro, no tendríamos esta gran pantalla, ¿no? Esta gran oportunidad de llegar a mucha gente. Ahora, hoy día hay, por supuesto, también la otra parte, que es la parte de las redes sociales, que son diferentes. Vamos a hablar de redes sociales más tarde. También tengo mis redes sociales, pero eso es para otro tema. Vamos a dividir aquí a Eric Jurgensen en dos. Eric Jurgensen, que tiene una pasión, y la pasión de Eric Jurgensen es la televisión, ¿de acuerdo? Y ha sido por 38 años. Yo me levanto con la misma pasión hoy día que tenía hace 38 años cuando tenía 23 años, 24, 23 años, eh, y sigo adelante, sigo feliz de hacer lo que hago, disfruto con lo que hago. Trabajo es trabajo, pero para mí es diversión. Es estresante, sí, ahí es el rating es estresante, todo, la televisión es estresante, pero yo me divierto. Esa es la pasión. Y el otro, o la parte, Eric, es el propósito de mi vida. Y el propósito de mi vida hoy es ayudar a la gente, ¿no? El ayudar, ser motivador, doy charlas, eh, he ido a algunas empresas, me invitan, he ido a algunas universidades a dar charlas también. En Estados Unidos he dado charlas en algunas universidades y ese es mi grano de arena que pongo también ¿no? Para hacer esa gran diferencia. Y tengo mi TikTok, tengo mi Instagram, donde pongo mis podcasts 2, 3 veces por semana, y también quiero ayudar a la gente, a todos los amigos televidentes y la gente que siempre nos ha acompañado y me ha acompañado y me ha seguido. Quiero que también, si me pueden seguir, con mucho gusto, estoy ahí para apoyar, y son mensajes que en momentos llegan, para muchas personas en momento oportuno. Excelente. Bueno, vamos a separar también a Eric, el ejecutivo, de Eric, quien tiene pues esas ganas como él de poner su granito de arena en muchísimas personas. Perfecto.
Y enfocándonos ahorita un poco en el ejecutivo, después de 38 años, en la televisión, ¿cómo has podido balancear decisiones de corto plazo? Porque muchas veces inversionistas nos piden retornos, ratings, ingresos, mientras a la vez vas construyendo una visión a largo plazo, ¿no? De este canal que tiene llegada, que toca a la gente, que promueve valores. Yo les digo siempre a mis accionistas, a los accionistas que he tenido en todos los países, que la televisión es una maratón. No son carreras ni de 100 metros, ni de 200, ni de 400 metros. La televisión es una maratón y así se la tiene que ver, ¿de acuerdo? Y es una maratón que continuamente sigue. La decisión que uno toma hoy a corto plazo, una decisión para hoy día, tiene efecto en el mediano plazo y tiene efecto en el largo plazo. Entonces, hay que estar muy conscientes en este negocio de las decisiones que uno toma hoy tienen repercusiones grandes, positivas o negativas, como todo en la vida, pero en la televisión se cargan más. Entonces, creo que el hecho de, por ejemplo, producir algo bueno, construir un buen formato, un formato que dure muchos años, es algo espectacular, es algo que te ayuda mucho, ¿no? Un formato que te dura 5, 10, 15 años, es algo histórico, es algo nunca visto. Y hoy día llego otra vez a Latina y en Latina encuentro también un canal donde han hecho formatos propios como El Gran Chef, por ejemplo. El Gran Chef es un formato que ha sido muy exitoso y se lo ha utilizado durante 24 meses. Ha entretenido a mucha gente. Hemos recuperado ahora otra vez el formato Yo Soy, que justamente este sábado tuvo la final y fue extraordinaria. Ahí ganó Pedro Infante, un gran Pedro Infante. Hubo realmente una aceptación muy grande de la teleaudiencia y es un formato probado que se han hecho desde el año 2013, se han hecho 14 años de Yo Soy, 23 temporadas y el formato sigue. Y hoy día hemos vuelto con Cachín Carlos Alcántara de jurado, con Jelly, con Franco, con Diana, le hemos dado un nuevo refresh de lo que son los jueces. Ricardo Morán sigue, es el, digamos, es el juez que es el juez que ha sido siempre el juez duro. Es el Simon Cowell que ustedes conocen, el inglés, que ese es su personaje. Entonces, esos formatos son importantes. El producir novelas, por ejemplo, estamos produciendo una ficción propia, ya tenemos la ficción para el reemplazo de la novela actual, trabajamos con anticipación, estamos escribiendo los guiones. em, entonces, decisiones que uno va tomando hoy van afectando. Entonces, realmente uno tiene que estar muy concentrado en las decisiones. ¿Y qué es lo que nos ayuda a tomar las mejores decisiones? Y en este negocio, imagino como en todo, son las horas de vuelo. Son los años de experiencia que uno tiene. Es conocer los deseos, preferencias, hábitos de la teleaudiencia, de ustedes, señoras, señores que nos siguen, de los niños, de los jóvenes. Entonces, para mí eso es fundamental. Y cuando uno conoce, comete menos errores, Jorge. Y cuando cometes menos errores, bueno, te va mejor, ¿no? Hay gente que tú te harías operar si tienen que operarte el corazón, te harías operar con un cirujano que ha operado 400 operaciones, ¿correcto? No con uno que ha operado 2. Y si quieres viajar de aquí a África, irías con un piloto que también tiene 20,000 horas de vuelo. En este negocio es prácticamente lo mismo, porque la verdad que la televisión no hay una carrera de televisión, no hay libros, no hay nada que realmente te enseñe sobre todo lo que es contenido y programación. Hay carrera de producción, hay carrera de periodismo, hay carreras de marketing, con todo ese tema, sí, pero contenido y programación es mucho el olfato, es el conocimiento y las horas de vuelo. Entonces, eso es fundamental y eso es determinante, yo creo, en los canales de televisión en todo el mundo. Oye, aprovecho el espacio. Yo vivo en Perú desde el 2008, más o menos, ¿no? Y siempre he tenido una duda, después de haber estado cubriendo muchos países de Latinoamérica, casi todos, diría yo, por temas de trabajo. Cuando vine acá siempre me llamó la atención el formato de los noticieros. Largo, ¿no? Más de una hora en muchos casos, y donde el contenido de, digamos, Crónica Roja es muy, muy alto, y donde en líneas generales, si no es de un solo canal,
pareciera que el entorno mundial, lo que está pasando en otras partes del mundo que tienen relevancia global o que impactan incluso lo que sucede en nuestros países, tiene muy poco contenido, muy poco espacio. ¿A qué se debe eso? Mira, yo te voy a decir una cosa y la verdad que coincido contigo. Te voy a explicar exactamente Sí, el tema, pero un tema que me llamó la atención, que justamente esto es, Perú es el único país donde un domingo a las 8 de la noche, todos los canales de televisión o gran parte de los canales de televisión tienen programas periodismo investigativo profundo. Yo no he estado en ningún país, he vivido en muchos países y en ningún país he encontrado que hayan programas periodísticos de destapes, programas periodistas como los que tenemos acá en este país. Esa es una gran diferencia, primera diferencia. Segunda diferencia, la duración de los programas, de los noticieros. Es evidente, los noticieros son 1 hora, media hora en muchos países, 2 horas los magazines. Aquí hay un hábito de la gente de ver noticias, de estar informado. em, Sábados y domingos, por ejemplo. En otros países tampoco hay noticieros. Y en este país, sábados y domingos, la gente consume noticias. América Latina producen noticieros, programas de reporte semanal durante 25 años, domingo al día, y todos también. Entonces son hábitos que uno va creando, hábitos que la teleaudiencia va teniendo. Entremos al tercer tema, el tema de la crónica roja. Sí, es verdad que en algunos países hay más, en otros países hay menos, pero en todos los países hay crónica roja, en algunos más controlados que en otros. Pero lo que, por ejemplo, yo he hecho estudios, y sobre todo en la clase de preguntando por qué querían ver estos noticieros. ¿Y sabes cuál es la respuesta que he recibido? La mayor cantidad, porque estamos viviendo en un lugar tan inseguro que queremos saber si mi vecino ha llegado vivo anoche a su casa. O queremos saber cuán peligroso está la quinta cuadra de aquí a 5 cuadras o aquí a 7 cuadras. La verdad que también vivimos hoy, y tú eres testigo también, que estamos viviendo un momento donde hay una violencia muy grande. Posiblemente es donde más violencia hay en los últimos años. No quiero entrar a la parte de Sendero, que es otra cosa, de esos años difíciles, pero me refiero a la violencia esta que estamos viviendo hoy día, que realmente la gente está preocupada y la gente tiene miedo de llegar a sus casas. Entonces, es por eso que también los noticieros ese peso, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, Latina es parte de la Alianza Informativa Latinoamericana. Somos 20 países, 20 canales, ya son 20 años justamente hemos tenido el aniversario ahora en el mes de junio, y es una alianza donde está Globo, donde está Televisa, donde está Caracol, canales líderes, donde intercambiamos mucha información y son como reporteros nuestros en diferentes países. Pasa algo en Perú, mandamos nosotros a esta alianza, pasa algo en Colombia, mandan. Entonces también tenemos nosotros información en ese sentido. Pero sí, ahí está mi respuesta del por qué. Muchas gracias. Lo entiendo más ahora. Cambiando un poquito de tema, después de 38 años en la televisión que has visto de todo, seguramente desde paso a blanco y negro, a color, a digital, Así es. y Dios sabe cuánto más, hoy los medios tradicionales se están enfrentando a un gran competidor que viene de otros lados, que son todas las redes sociales, los streamings, que también son fuentes de entretenimiento, también son fuentes de noticias, ¿no? En algunos casos hasta las redes sociales han ayudado a tumbar gobiernos totalitarios, como pasó en Egipto, como pasaba en otros sitios. ¿Cómo estamos preparando a Latina para enfrentar exitosamente todo este nuevo mundo? Muy bien. En esto sí que te voy a pedir tiempito porque es un tema que me apasiona y he estado eh, averiguando mucho, no solamente en Perú, sino en el mundo, etcétera. Es evidente que hay un cambio grande en el consumo, ¿de acuerdo? Antes teníamos que esperar nosotros el lunes a las 8 de la noche para ver nuestra serie o nuestra novela, ¿correcto? Y esperar hasta las 9 de la noche para ver las noticias.
Eso sí ha cambiado, estamos muy conscientes de ellos, sobre todo en los jóvenes. Pero aquí quiero hacer un paréntesis muy grande. Los medios digitales han tratado de sobrevenderse, ¿de acuerdo? Ellos han tratado de decir: "La televisión abierta ha muerto, está lista para morir", y la verdad que eso no va a suceder. No va a suceder y no ha sucedido por varios motivos. En primer lugar, el alcance que tiene la televisión abierta es insuperable hoy como medio masivo. En un segundo tú llegas a millones de personas. En un segundo, en un minuto llegas a millones de personas con el mismo contacto. La misma publicidad llega a las mismas personas en el mismo momento. ¿De acuerdo? Tú puedes segmentar. Y además, hay tolerancia en la gente para ver publicidad en tu pantalla, echado para atrás, reclinado en tu casa, con tus amigos, con tu familia, ves los cortes publicitarios, y si los cortes publicitarios, si las promociones son buenas, te entretienen, ¿correcto? ¿Qué pasa en los medios digitales? Cuando uno está en la parte digital, las propagandas son intrusivas. La gente no está acostumbrada a recibir publicidad. Tú buscas la X o tú buscas el skip ad para cerrar la publicidad porque tú estás concentrado haciendo otra cosa. Entonces, esos son ejemplos que no son teoría, eso es realidad. Y es por eso que la efectividad en los medios digitales, de la publicidad en los medios digitales, no ha sido eficiente. ¿Por qué además? Eso por un lado. Por otro lado, porque Facebook, Instagram en su momento decían: "Oye, ya han visto 3 segundos, y si han visto 3 segundos de contenido, check, ya se ha visto todo el contenido, y en 3 segundos tú no puedes ver nada". Entonces, ese es otro problema que hay en las partes digitales. Tercero, la cantidad de robots que hay hoy día, y no lo dice Eric Jürgens, esto lo dicen las empresas. Hemos estado en una reunión en Estados Unidos hace poco, en Nueva York, donde un gerente de CBS ha dado un informe y ha dicho que hay de 100 millones de vistas, el 70% son robots que abren y cierran páginas, ¿no? Entonces, y los robots no consumen nada. ¿Cuántos bloqueadores de publicidad hay? ¿Cuántas aplicaciones de bloqueadores de publicidad hay? Son varios los temas que a mí me gustaría hablar en otra oportunidad porque es largo este tema. Entonces, lo que les quiero decir es que obviamente no puedo tapar el sol con un dedo. Lo que ha crecido el celular, lo que ha crecido el WhatsApp, mensajería, eso es indudable. La comunicación es indudable, ¿de acuerdo? Todo el tiempo que uno pasa en su teléfono contestando mensajes, mandando emails, WhatsApp, etcétera, es muy grande, pero ahí no hay video y ahí no hay publicidad. Entonces tenemos que separar mucho eso. Ese mundo es muy grande, pero ese mundo no es competencia. Es competencia porque estás haciendo otra cosa, pero no es competencia ni de atención ni de presupuesto. Me voy a otro lado, me voy a Netflix. Netflix es una de las aplicaciones que es la primera que ha entrado en el mundo y es la única que va a mantenerse porque ha sido la primera. Después Disney sigue, Hulu sigue, Peacock y hay muchas más. ¿Y qué ha sucedido? Que ellos no se han dado cuenta al principio que quien paga esas aplicaciones son los hogares. Y tristemente en el mundo entero, inclusive en Estados Unidos y en Europa y en Asia, el 70% de la población es pobre y no tienen $30 más, $40 más al mes para poder pagar una o dos o tres aplicaciones. Por eso es que Disney Plus han cerrado, Warner y Discovery están en problemas, se va a vender, Paramount se va a vender. Entonces, han cometido errores porque han tratado de seguir un camino que no era el correcto. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso también. Netflix acá son 350,000, 400,000 hogares que ven durante mucho tiempo. En Netflix, ¿qué tienes? Tú tienes una gran cantidad de series y de películas, ¿de acuerdo? Pero solamente hay 30 o 40 series que todo el mundo las ha visto. El 80% de las otras series, uno ve los primeros 10 minutos y las apaga, las cierra. Pasa lo mismo con películas. Hay 200 extraordinarias películas que las han visto todo el mundo, pero después hay 1000 películas que uno empieza 5 o 10 minutos y las cierra.
Entonces tampoco es vehículo publicitario. Trataron de vender publicidad en Netflix en algunos países, pero no les resultó. Entonces tampoco es una competencia a nivel. Y viene el gran YouTube. El gran YouTube sí es una competencia porque ese tiene video, pero el YouTube, ¿qué es? Es la suma de una gran cantidad de programas y canales, ¿correcto? Para lograr tener un alcance como vehículo publicitario en YouTube, yo tendría que contratar cientos de programas, tendría que contratar Business Night Talks, tendría que contratar mucha cantidad de programas, ¿te das cuenta? En muchos países para llegar a un alcance muy grande. Entonces, YouTube es un gran vehículo, sí, de exposición, sí, es el más grande. Entre Facebook y Meta, entre Google y Meta, se llevan el 85% de la facturación de la torta de la torta digital, publicitaria digital en el mundo, y te dejan 15% para todos los demás. El 15% nos sacamos la mugre todos y no es dinero suficiente para poder sobrevivir y para que podamos invertir nosotros dinero en contenido grande, relativo, que sea relevante en la parte digital. Entonces, ahí estamos sí, luchando contra un monstruo. Google y Meta son muy grandes, pero ellos viven también de de suscripciones y es otro negocio el que tienen ellos, ¿de acuerdo? Sí, muy interesante todo lo que has dicho, no he parado de escribir, la verdad. En dos preguntas de seguimiento. Por favor. Lo primero, efectivamente muchas plataformas han tenido errores, han tenido problemas, algunas han cerrado, pero si nos vamos a ver, los canales de televisión en Estados Unidos han seguido por la misma ruta, cadenas enteras se han vendido, muchas se han tenido que reestructurar, fusiones, adquisiciones, reestructuraciones, cambios generales, han habido por todos lados y a nivel de las muy, muy grandes también. No quiere decir que creo que el entorno se está complicando y la competencia es ardua para ambos, ¿no? Y es lo que vemos hoy. Es lo que vemos hoy. ¿Qué va a pasar más adelante? No lo sé. Todo lo que me contabas a mí me hacía mucho sentido porque me identifico con mucho de lo que decías, por no decir todo. Sin embargo, yo tengo, digo, dos hijos adolescentes. La mayor ya cumplió 20, sé que la saco de la categoría. Pero tengo dos hijos adolescentes que están al día con pildoritas de TikTok, pero de todo. Sí, sí, sí. Mira, ahí yo te voy, ahí te quiero decir una cosa, Jorge. Eh, Quienes más han sufrido realmente con todo esto son los cable operadores. Los cable operadores han perdido una gran cantidad de suscriptores porque ellos tenían que pagar dinero para pagar 100 canales y veían 10, ¿correcto? Todos ellos se han vuelto proveedores de Internet, o en gran parte del mundo se proveedores de Internet, de Wi-Fi. Entregan Wi-Fi y te regalan los canales. Estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de AT&T, estoy hablando de Comcast y de todos esos. Acá también, ¿no? Claro, Movistar, etcétera, ¿no? Lo mismo. Entonces, ellos son los grandes, ¿no? Es evidente que las tortas se está achicando, se está dividiendo en más, sí, es evidente. Por eso hay fusiones, por eso hay cambios, pero hoy, si comparo Estados Unidos, todavía los canales ABC, CBS, NBC siguen sacando sus estrenos en su canal, en su pantalla principal, de las series. Los partidos de fútbol de la NFL se juegan los del sábado, los del domingo y los del lunes en exclusivo en pantalla principal. Después van al NFL, después van a ESPN, DirecTV y hay muchas otras. Pero su CBS Monday Night Football y su Sunday Night Football y el de la tarde los domingos por canal abierto. Las series también. Entonces, cuando vuelvo, tienes contenido relevante que son noticias, que son deportes y que son contenido relevante, ficción, etcétera, vas a llamar la atención. Los mundiales de fútbol, las Copas Américas, la Liga de Voleibol, por ejemplo, acá en el Perú, que nosotros le hemos comprado, ha sido un éxito. Hemos empezado otra vez el domingo pasado y es un éxito, es un gran deporte de voleibol acá, sobre todo femenino en el Perú. Después del fútbol, definitivamente es el voleibol femenino y además es más familiar, te agrupa mucha más familia, jóvenes, niños, todos, y eso nos gusta también. Entonces, sí, lo que tú dices es verdad.
hay que agruparse, hay que volver a pensar, yo comparo, me tocó ahorita, yo comparo lo que estamos hablando para que la gente nos entienda, todo lo que es un centro de producción de contenido con el corazón, nuestro corazón, ¿de acuerdo? Nuestro corazón, ¿qué función tiene? La de bombear sangre, nos da la vida. Entonces bombea sangre y la sangre es la que se distribuye por arterias y venas. La sangre es el contenido que nosotros producimos, ¿de acuerdo? Ese contenido que producimos es distribuido por arterias y venas en nuestro cuerpo. La aorta y la cava son las más importantes y esa es la televisión tradicional, la televisión abierta, donde más flujo de sangre va es la televisión abierta. Si nos cortan, si el día de mañana tenemos percance y nos cortamos esa una de las dos arterias y venas, nos desangramos en segundos, ¿correcto? Las otras arterias y venas son importantes y ahí exactamente son las plataformas, la web, todos los otros lugares donde nuestro contenido debe estar presente y debe distribuirse a lo largo de las arterias y venas. ¿Qué es lo mejor para la sangre? El oxígeno. ¿Y qué es el oxígeno en mi comparación? El oxígeno es creatividad, pasión, trabajo. Entonces, creo que ahí te estoy demostrando más o menos cómo, con esta metáfora, englobo un poco lo que es el corazón, lo que es la fusión de la sangre y lo que es el contenido relevante en el hábitat de hoy en día, que es toda la mezcla de todas las diferentes pantallas que tenemos. Tener la sangre distribuida por todas esas arterias y venas. Voy tratando. Entonces, todas estas plataformas serían las que te dan capilaridad. Por supuesto, son, no son competencias, son parte nuestra, pero tiene que ser nuestro contenido el que se vea. Sí. Complemento, es un total complemento. Las noticias, un total complemento. Hoy día las noticias, ¿de qué tienen que decirte? Hoy hubo, lamentablemente, como el fuego del sábado, tremendo fuego, y llegas en vivo, ¿correcto? La noticia de la noche ya no te tiene que dar la misma noticia. La noticia de la noche te tiene que decir qué pasó, y qué va a pasar, cómo se va a solucionar, y no, y ya tiene que ir mucho más allá, y eso ha cambiado. Muy interesante. Y en este entorno en que todo está cambiando tan rápidamente, me imagino que los perfiles nuevos que empiezas a buscar también van a tener que ir cambiando, evolucionando, ¿no? Entonces, para, no sé, los jóvenes que están estudiando, ¿qué carreras o qué características ya estás empezando a buscar? ¿Qué oportunidades pueden tener si quieren entrar a la Miren, televisión? yo en este país veo los memes más creativos que he encontrado en otros países. La creatividad en este país es espectacular. Y esa creatividad, señores, jóvenes, es esa va a ser siempre la que va a valer. Así que yo los invito a todos los creativos a que sigan adelante, sigan siendo creativos, porque esa creatividad lo va a sacar adelante, va a conseguir trabajo. Entonces, hablemos de creatividad, hablemos de computación, hablemos de periodismo que va a seguir, hablemos de producción, hablemos de guiones, hablemos de muchas cosas que van a seguir, la televisión va a seguir. ¿Por qué? Porque somos gratuitos, no costamos nada a nadie. Y señores, tenemos que estar conscientes en todos los países, sobre todo en los países pobres, y aquí tenemos que, lamentablemente, es una triste realidad. Hay hogares donde no tienen refrigerador, pero sí tienen sus tremendas pantallas de televisión. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que somos la distracción de ese hogar. Entonces, cuando a mí me hablan y me dicen, sí, mi hijo me ve, mi hijo no me ve, digo, sí, nuestros hijos son nuestros hijos, pero yo quiero hablar de la mayoría. Yo quiero hablar de la mayoría de los peruano del pueblo, paraguayo del pueblo, boliviano. Son pueblos muy parecidos. Entonces, la televisión, cuando se la maneje bien, ordenadamente, correctamente, con presupuestos, ordenadamente, con talentos, que también sepan los talentos que, que hay una contracción, etcétera, sigamos viviendo. Y me estaba olvidando de algo que has dicho. TikTok. Mira, si ha nacido un nuevo medio, sí hay un nuevo medio. Y ese nuevo medio se llama influencers. Ese es un medio de comunicación nuevo que hay.
porque realmente es la suma de los grandes influencers en todo el mundo que se han convertido en un nuevo medio. ¿De acuerdo? Yo contrato empresa A, contrato el influencer A para que tú me hagas mi publicidad, ubico cuál es tu perfil, qué gente te sigue y te contrato. Perfecto. Tú eres un medio que llegas a X cantidad de miles de personas, millones de personas y te has convertido en un medio. Por lo tanto, para mí cuando me dicen la competencia digital la separo. Cuando yo las hablo ya de influencers, ese sí es un medio que sí te está quitando participación. Y se están llevando los grandes influencers, grandes creativos, les hablo otra vez a los jóvenes, grandes creativos que hay acá, en otros países, que hacen en sus estudios, en sus garajes, en sus dormitorios, hacen tremendos estudios y sacan tremendos programas muy vistos, muy creativos y que la gente lo va a seguir. Entonces, ese sí es un nuevo medio, Jorge, el de los influencers. Definitivamente. Oye, cambiando un poquito el tema, tú sabes que acá nos siguen muchos emprendedores, ¿no? Muchos empresarios que quieren escalar sus proyectos. eh, y me gustaría que compartas con ellos qué prácticas de gestión o innovación que has aplicado a través de tu carrera les podrían aplicar a ellos en sus propios negocios. Van a pensar que soy disco rayado, pero yo vuelvo a insistir que para mí muy importante es el optimismo, la actitud, la buena actitud, el optimismo, el positivismo, la entrega y los valores. Vuelvo a repetir. Yo creo que esos son consejos fundamentales para todos, señores y señoras, en todo sentido, para como padres, como parejas, como empleados, como compañeros de trabajo, como jefes, como todo. Creo que esos son temas muy importantes que debemos siempre estar conscientes de eso. Y un tema importante, que creo que es una pregunta que me vas a hacer después, pero prefiero que me la hagas. Era la verdad que ya estaba tratando de seguir con la parte más inspiradora, ¿no? Que creo que debemos dedicarle algo de tiempo. Y quisiera que nos cuentes qué son las almápsulas. Ya. Antes de entrar a Mápsulas, yo quisiera contarles algo que es muy importante y que en mis podcasts lo digo. Y es una cosa que creo que va a ser muy representativo para todos nosotros. Hay dos sentimientos que están comandando nuestros pensamientos. La gran parte de nuestros pensamientos están comandados por dos sentimientos. Uno es el miedo y el otro es el amor. ¿De acuerdo? Cuando los pensamientos están en función del miedo, nos causan preocupaciones, problemas, depresiones, ansiedades, desesperanzas, ¿correcto? Y cuando nuestra cabeza nuestros pensamientos están girando en función del amor, ¿qué nos genera? Nos genera paz, tranquilidad, armonía, etcétera. Entonces, mi mensaje para ustedes hoy es, lo primero que tenemos que estar es, primero estar conscientes, solamente el hecho de estar conscientes de lo que estamos pensando. El momento que estamos pensando algo, hagamos la pregunta, ¿qué está activando esto? ¿Miedo o amor? Entonces, si es miedo, hay que ver, porque gran parte de nuestros pensamientos, lamentablemente el 80% de nuestros pensamientos van a venir por ese lado. Y tenemos que tener una alarma que nos diga, no, no pensemos eso, porque eso no va a suceder. Nos preocupamos de cosas que no suceden y nos malogran el día de hoy por algo que pensamos que va a suceder mañana o pasado y no sucede. Entonces, pensemos, tengamos esa habilidad de solamente estar conscientes, decir, ¿qué estoy pensando? ¿Me está trayendo miedo? ¿Me está trayendo amor? Y el antídoto del miedo, ¿qué es? La fe. La fe es fundamental. Esa fe en mi Dios, en el Dios que ustedes quieren, el Dios en lo que ustedes crean, el ser supremo, el ser, ¿no? Todopoderoso, esa fe es fundamental que nos ayuda a combatir ese miedo. Entremos ahora a tu pregunta. Mi libro Almápsulas es la otra parte de Eric, donde cuando me quedé viudo con 4 hijos, me quedé el año 2002 viudo con 4 hijos de 13, 11, 7 y 5.
fue una tragedia muy grande en mi vida. Y justamente en esa época yo no pensé que mi esposa iba a fallecer y fue un golpe muy duro que jamás me hubiera imaginado. Y ahí me peleé con Dios y dije, no, ¿por qué te has llevado tú a Susi? Una gran persona sana, ya no tenía ningún problema y se llevó a Susi, de 39 años. Y después pasó el tiempo, me vine a ver a Perú, el canal quebrado, etcétera. Yo estaba, no sabía qué hacer, pero después empezó a nacer en mí esa fe, esa nueva fe. Empecé a leer un libro, me agarré un libro cuando viajaba de Miami a Los Ángeles a una feria de un pastor americano, lo leí, me entré, empecé a leer la Biblia, me metí más, me volví cristiano y después comprendí que Dios tiene propósitos en la vida. Y el propósito de mi señora, la misión de mi señora, había cumplido para Dios y ya tenía otro propósito para nosotros. En ese momento no te das cuenta, cuando tú te miras para atrás después de muchos años, te das cuenta por qué suceden las cosas. Entonces, ahí es donde nació en mí más bien yo me he sentido bendecido. Si me dices, Eric, ¿has sido un tipo exitoso? No, les digo, yo soy un tipo bendecido. Me siento bendecido por Dios y gracias a esa bendición he hecho lo que he hecho y soy quien soy y estoy tratando de formar un legado que es importantísimo, que es el mismo legado que mi padre me ha dejado. Entonces, ahí nació la oportunidad de escribir mensajes todos los lunes y mandarle a mis empleados, a mis compañeros de trabajo. Y así pasaron los años hasta el 2010, donde había mandado muchos, saqué un Almápsulas que lo imprimí, lo regalé, no lo puse a la venta. El segundo lo puse a la venta, pero yo no tengo ninguna intención de ganar dinero con él. No soy escritor, ni tampoco quiero ganar dinero con esos libros. Los regalo en la mayoría de las veces. eh, y ahora saqué uno más en Estados Unidos, que está en Amazon, está en todos lugares, pero ahora imprimí aquí una cantidad para entregarlos y regalarlos también. Y ese es mi tema de Almápsulas y ese es mi grano de arena. Y yo te voy a, Jorge, por supuesto, y a todo el equipo acá les voy a hacer llegar sus copias, por supuesto, con mucho cariño. Muchísimas gracias, Eric. Pero para nuestra audiencia que nos sigue, ¿qué par de almápsulas les dejarías hoy? Miren, hay uno que es muy importante y es el que dice lo siguiente, que nuestra lengua es como el timón de un barco. Es tan poderosa nuestra lengua como el timón que puede mover un bote hasta cruceros de tamaño, ustedes saben los tamaños de edificios que pueden mover con mucha fuerza. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nuestra lengua expresa, porque nuestra lengua puede expresar bendiciones, cosas positivas, cosas muy buenas, pero también puede dañar y puede causar cosas malas. Entonces tenemos que estar conscientes en lo que decimos y conscientes con lo que le decimos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, en nuestro trabajo. Pensemos muy bien antes de lo que decimos. Por ejemplo, si un padre le dice a su hijo, mira, tú no sirves para nada, eso se le quede grabado al niño. O le dice, eres igualito a tu abuelo que no servía para nada, también se le queda grabado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos a nuestros hijos, a nuestra esposa. El daño que hacemos puede ser muy grande. Entonces, es una mápsula que comparto con mucho cariño con todos ustedes. Muchísimas gracias, Eric. La verdad, el tiempo ha volado. Impresionante todo lo que nos has contado, tantos mensajes profundos que nos dejas como trabajar con optimismo, dejar un legado, la formación de valores en todo momento, por la parte esencial de crear una cultura, ¿verdad? Que trasciende hasta los momentos más difíciles y bueno, encima nos dejas muchos mensajes con tus almápsulas. Seguramente nos acompañarán todas las semanas a leer unas cuantas. Muchísimas gracias, Eric, por tu tiempo, por acompañarnos, por la generosidad que has tenido con nosotros, con la audiencia, al contar tus historias y te dejo hacer el cierre. Muchas gracias, Jorge. Quiero agradecer realmente esta oportunidad a Business Night eh, Talks por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Eh, Realmente me siento muy contento de estar acá y de tener esta oportunidad de haber compartido con ustedes y de haber puesto mi pequeño grano de arena.
les deseo a todos ustedes muchas bendiciones, que Dios bendiga a todas sus familias y hoy y siempre. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Eric, y con las bendiciones de Dios y los consejos de Eric, nos vemos en el siguiente programa. Gracias.